El pasillo del tribunal olía a café recalentado y papel mojado de sello. Con cada paso, mis tacones golpeaban como si llamaran a alguien a despertar, tal vez a la niña que fui, tal vez a la mujer que me esperaba del otro lado de la puerta. La pared de mármol reflejaba mi rostro con la toga doblada en el brazo, y un guardia, joven, me sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. «¿A la audiencia de quién viene a acompañar, señora?», preguntó, cortés como quien ya aprendió el camino del prejuicio por la ruta de la cordialidad. «No vine a acompañar», respondí, y dejé que el silencio completara la frase. En el banco de madera, mis padres. Ropas de domingo en día de semana, la corbata de mi padre torcida, el vestido de mi madre brillando menos de lo que ella quería. Cuando me vieron, no sonrieron. Recogieron el cuerpo como quien intenta caber en un retrato antiguo. La mirada de ella bajó hasta mi zapato, subió hasta el maletín, se detuvo en el trozo de tela negra que colgaba de mi brazo, la toga, y luego se desvió como si la tela fuera impropia para la vista. «Hija, siéntate aquí con nosotros», dijo ella, y el hija salió fino, casi una disculpa por existir. Detrás del mostrador, un pasante susurró a la colega: «¿Es la parte actora?». La colega respondió sin mirar: «Debe ser abogada. La defensora es morenita así». Morenita. La palabra vino envuelta en crema batida moral, pero conozco el sabor. Apoyé el maletín en el mostrador y entregué la identificación funcional. El joven leyó mi nombre en voz baja, como quien intenta no despertar un secreto, y luego me devolvió el documento con una prisa nerviosa. «Sala 3, señora, perdón, doctora, Dejé el rastro de la corrección en el aire, un hilo de polvo brillando contra la luz fría. «Están avergonzados», pensé, y supe que el peso venía menos de mí y más de la imagen que mis padres mantuvieron pulida por años. La hija estudiosa, sí, pero discreta, la que ayuda sin aparecer, la que vence sin nombrar la victoria, porque nombre grande asusta al vecindario. Mi padre carraspeó. «No hagas escena», pidió, sin mirarme. Mi madre, más bajo, agregó: «Solo queremos resolver esto rápido. El gerente está ahí, y el abogado dijo que tal vez se pueda callar». Callar. Como si la justicia fuera una fuga de caño. El oficial de justicia abrió la puerta de madera. La manija crujió, la sala olió a aire acondicionado vencido. Entré. El crucifijo sobre el estrado parecía más pequeño que en mis pesadillas de guardia, y la bandera, cansada. Reconocí cada cosa: la mesa de los abogados, el agua tibia en el vaso de plástico, la máquina de taquigrafía que teje destinos sin levantar la voz. Apoyé la toga en el respaldo, toqué la tela con las yemas de 2 dedos, como quien confirma que la piel es realmente suya. Una abogada en traje beige me lanzó una sonrisa de condescendencia. «Si necesitas ayuda con el orden de las audiencias, te explico, querida». El querida golpeó la madera y volvió en eco. Solo incliné la cabeza. Al fondo, oí un susurro: «¿Quién preside hoy es el juez suplente, no? La titular tomó posesión, pero empieza recién la semana que viene». Los ojos me barrieron como linterna buscando amenaza. Entonces el oficial entró, puso la mano en la funda por reflejo inútil, y anunció con voz entrenada: «Todos de pie». El rumor de piernas raspando el piso llenó la sala. Mis padres se levantaron despacio, obedientes a la liturgia. Respiré en el tiempo justo, lo que aprendí para no dejar que la emoción robara la dicción. Pasé la toga por los hombros y sentí el peso correcto descender por la columna, como hierro en riel. Sesión del tercer juzgado civil en inicio. El suplente, el mismo que me había saludado en el pasillo por tantos años, sonrió, desocupó el asiento e hizo un gesto simple con la mano, el gesto que corta el mundo a la mitad: «La silla es tuya». Caminé los 3 pasos restantes como si atravesara todas las calles donde ya cruzaron mi camino sin verme. Me senté. El cuero crepitó bajo la toga. La pluma fuente quedó alineada con el bloc. Y entonces, sin vacilar, el oficial completó: «Firme, su señoría». El sonido entró por la sala y volvió a mi pulido, limpio, casi dulce. Mis padres, en la fila de atrás, se encogieron 1 centímetro más. Mi madre llevó la mano al pecho y buscó a alguien para traducir lo obvio. La hija que debía contenerse ahora comanda la contención. El abogado de la parte demandada acomodó el saco, y una sonrisa corta, mal ensayada, escapó: «Felicitaciones, doctora». Asentí sin devolverla.
Abrí el expediente en el punto exacto donde la primera prueba pinchaba el barniz. La campana interna sonó. Llame a la primera parte, dije, y mi propia voz me sorprendió. Grave lo suficiente para sostener, calma lo suficiente para atravesar. Afuera, el pasillo continuaba oliendo a café y sello. Aquí dentro, el tiempo tenía otra gravedad. La jueza recién posesionada respiró dentro de mí como quien cierra una maleta y parte. Y, antes de anotar la primera línea del acta, levanté los ojos y encontré los de ellos. No había acusación en mi rostro. Había historia. No hago escena, pensé. Hago audiencia. Y cuando leí el nombre del expediente siguiente en el pie de página de la agenda, vi un detalle que no estaba en mis planes. El número de identificación tributaria de la pastelería de mis padres. Cuando vi el nombre de la pastelería en el siguiente expediente, el aire pareció desinflar dentro de la sala. El mundo entero quedó en silencio, solo se oía el ruido del reloj de pared, ese tic-tac metódico que marca el ritmo de todo lo que intentamos postergar. Mis ojos subieron despacio de la hoja hasta el público. Mis padres estaban inmóviles, pero el gerente de la tienda, el mismo hombre que conocía desde niña, con el delantal blanco y el habla apresurada, intentaba evitar mi mirada, revolviendo los papeles como si pudieran salvarlo. Por un segundo, pensé en pedir suspender la sesión. Por otro, recordé cada vez que me dijeron que una mujer negra necesita probarse el doble y que la emoción desacredita. Entonces respiré, alineé la toga en los hombros y decidí que nadie me iba a reducir a hija, a la niña de la pastelería, a la mujer que subió demasiado. Ahí dentro, yo era jueza, y nada menos que eso. El abogado se levantó para saludarme. Tenía el tono meloso de los acostumbrados a subestimar. Buenos días, su señoría. Imagino que este caso le afectará, por la coincidencia de nombres. Sonreía, esperando complicidad. Coincidencia no, doctor. Es contexto, respondí. Rió sin gracia, el tipo de risa que los hombres dan cuando perciben que el juego de poder cambió. Mientras él hablaba, observaba a mis padres. Mi madre intentaba mantener la barbilla en alto, pero la mirada huía hacia la pared, al piso, a cualquier lugar que no fuera yo. Mi padre se acomodaba en la silla, el nudo de la corbata demasiado apretado, el orgullo y la vergüenza luchando en el mismo espacio. Sabía que para ellos, estar ahí, ante mí, no era orgullo, era una afrenta. La hija que estudió demasiado, que hablaba demasiado, que nunca supo ubicarse. Quería creer que aquello era solo sobre la pastelería, pero no lo era. Era sobre todo lo que siempre quedó atragantado, el miedo de ellos de que mi color y mi voz me pusieran en peligro. El miedo disfrazado de consejo, la protección vestida de silencio. Mientras el abogado presentaba las pruebas, destellos del pasado venían en olas. Yo adolescente, ayudando en la tienda, limpiando el mostrador, oyendo a mi madre decirle a la empleada vigila ese grupo, tocan demasiado las vitrinas. Mi padre pidiéndome que no anduviera de uniforme porque llama la atención. Eran frases que, por años, dejé pasar. Pequeñas grietas que solo ahora mostraban la estructura entera del muro. Doctora, ¿tiene usted algún impedimento en este caso?, preguntó el abogado, con voz falsa de celo. Cerré el expediente con calma. Tengo ética, respondí. Y por eso, el caso será redistribuido. Pero antes, será escuchado. Un murmullo recorrió el salón, como si alguien hubiera abierto una ventana en plena misa. El gerente me miró confundido. Mis padres, aún más tensos. Pedí que leyeran el informe de la denuncia. Clientes adolescentes negros alegando humillación, requisas injustificadas, negativa de servicio, cobro de tarifa extra en productos comprados por grupos de escuela pública. Todo ahí, registrado, con fecha, hora y recibo. Cada palabra resonaba en la pared, y yo podía sentir el peso de ellas golpeando mi espalda. Señora Marta, propietaria, ¿confirma que tales políticas fueron adoptadas?, preguntó el oficial. Mi madre titubeó, y la voz salió fina. Solo lo hacíamos para evitar confusión. Evitar confusión. La misma frase que ella usaba cuando me pedía que bajara la cabeza, que no provocara, que no hablara demasiado. Mi padre intentó intervenir. Fue idea del gerente, no de la familia. Nosotros solo. Solo aprobaron. Completé, sin levantar el tono. Y, aunque no hubieran aprobado,
El silencio es complicidad. Sus ojos se llenaron de agua. No quería verla llorar, pero tampoco podía ahorrarle. Hay dolores que limpian más de lo que lastiman. Mientras la taquígrafa registraba todo, noté que mis manos estaban firmes, más firmes que nunca. No temblaba. No dudaba. Por primera vez, la niña de la pastelería miraba su propia historia sin culpa. Cuando la sesión fue levantada, me levanté despacio. El salón quedó en silencio. Todos de pie. La formalidad sonó solemne, pero para mí fue más que un protocolo, fue reparación. Mis padres se levantaron también, y fue en ese instante, mientras me quitaba la toga, que mi madre murmuró: «Hija, no sabíamos que llegarías tan lejos». La miré, con una sonrisa que no era de rabia, ni de perdón, era de lucidez. Ni yo, mamá. Pero cuando el camino es hecho de puertas cerradas, aprendemos a entrar por la pared. Salí de la sala con el cuerpo ligero, pero el corazón palpitando. Sabía que aquello era solo el comienzo, porque el juicio más difícil todavía no era el jurídico. Era el de sangre. Y, mientras el pasillo se abría ante mí, pensé, ser vista es un tipo de sentencia, y hoy, por primera vez, acepté la mía. Si tú también fuiste subestimada y tuviste que construir tu propia autoridad en silencio, suscríbete aquí. Esta historia es sobre justicia, pero también sobre reconocimiento, el tipo que nos concedemos a nosotras mismas. Esa noche, el tribunal parecía todavía dentro de mí. Cada palabra dicha resonaba como si hubiera sido grabada en el cuerpo. El sonido seco del sello, la mirada vacilante de mi madre, el silencio pesado de mi padre, todo mezclado con el ruido del viejo elevador subiendo y bajando, como una respiración cansada. Llegué a casa tarde. Me quité los zapatos en la puerta y me quedé parada, mirando la pila de libros sobre la mesa. Encima, un ejemplar abierto de Derecho y Dignidad Humana con una anotación mía de años atrás. La justicia comienza cuando alguien rechaza el papel que esperaban que desempeñara. Cuando escribí eso, todavía usaba la misma vianda de aluminio, compartía departamento con 3 colegas más y soñaba con ser escuchada sin tener que levantar la voz. Recordar eso me hizo sonreír y doler al mismo tiempo. Porque hoy, incluso con una toga en los hombros, todavía tenía que probar que mi presencia no era un error del sistema. Me senté en la cama y abrí el celular. Había decenas de mensajes. Colegas de la facultad felicitando mi posesión, conocidos pidiendo referencias y hasta viejos vecinos enviando emojis de aplauso. Pero, entre todos, uno me atrapó, un audio de voz de mi madre. «Hija, sé que hoy fue difícil para todos. Pero siempre quisimos lo mejor para ti, aunque parezca lo contrario. Tu padre está callado desde la audiencia. Creo que nunca se sintió tan pequeño. No guardes rencor, por favor. Fue solo un malentendido». Un malentendido. Las palabras quedaron flotando, livianas y venenosas. Desde pequeña, casi todo lo que me lastimó vino envuelto en suavidad. Cuando el racismo no grita, susurra. Y es peor, porque crecemos aprendiendo a dudar del propio dolor. Recordé una escena antigua. Yo, a los 14, ayudando en la pastelería un sábado lleno. Un grupo de chicas blancas entró, riendo fuerte, y una de ellas preguntó cuánto costaba la tarta de limón. Respondí, educada. Mi madre me jaló discretamente y susurró, «Deja que yo atiendo, hija. Hablas muy firme y asustas al cliente». El cliente. Nunca la clienta, nunca ellas. Siempre el mismo código no dicho, la calma como disfraz de la sumisión. Pasé la madrugada revisando las pruebas del caso, no como jueza, sino como hija. Los mensajes intercambiados por los empleados de la pastelería, los recibos con cobros duplicados, la anotación grupos de escuela, verificar antes de vender. Todo ahí era el retrato de un país entero condensado en un mostrador de dulces. ¿Y la mayor ironía? Esa pastelería pagó mi facultad. Su prejuicio financió a la mujer que, ahora, juzgaba lo que ellos habían plantado. Mientras pensaba, me di cuenta de que algo en mí dejaba de ser dolor y se volvía claridad. El pasado me estaba dando munición, no peso. Y fue en ese instante, con el cuarto en silencio y el cielo comenzando a aclarar, que tuve una idea. Tomé mi laptop, abrí un documento nuevo y comencé a escribir el título: Audiencia pública sobre prácticas de discriminación velada en el comercio local. La propuesta era simple, pero audaz.
transformar ese caso en símbolo. Hacer de su vergüenza un espejo para la ciudad entera. Mientras escribía, sentí una paz que hacía años no sentía. No era venganza, era justicia con firma emocional. Era devolver el golpe con pluma y coraje. Antes de dormir, dejé una nota pegada en el espejo, para recordarme lo que vendría. Te enseñaron a bajar la cabeza. Ahora, enseña al mundo a mirar hacia arriba. Cerré los ojos y respiré hondo. Mañana sería el día de protocolizar el pedido formal de la audiencia. Y, esta vez, no iba a pedir permiso para hablar. Cuando el celular vibró en la mesita de noche, una notificación iluminó la pantalla. Nuevo mensaje recibido, remitente, padre. Abrí, sin saber si esperaba disculpa o acusación. Y leí solo una frase corta, gastada, cobarde y familiar. Hija, no necesitas exagerar. El no necesitas exagerar quedó dando vueltas en mi cabeza como una sentencia antigua. Era la misma frase que oía desde la infancia, siempre que cuestionaba algo, siempre que el tono de mi voz pasaba 1 milímetro de la línea permitida. A la mañana siguiente, el cielo amaneció opaco, medio amarillento, el tipo de luz que parece no querer comprometerse. Llegué al tribunal antes que todos, el sonido de mis pasos resonando por los pasillos de mármol. Coloqué el bolso sobre el escritorio, abrí la laptop y leí una vez más el texto de mi propuesta. Cada frase era un pedazo de mi historia disfrazado de tesis jurídica. Se propone audiencia pública para discutir prácticas de discriminación sutil en la atención comercial, basadas en patrones de comportamiento que, aunque enmascarados como protocolos de seguridad, resultan en exclusión racial sistemática. Firmé abajo y envié el correo. Hice clic en enviar y sentí un frío recorrer los dedos. Un miedo antiguo, pero familiar, el de hacer ruido en un mundo que todavía exige silencio a quien tiene mi color. Pocas horas después, el teléfono de la oficina sonó. Era la secretaria del despacho de al lado. Doctora, hay una señora aquí pidiendo hablar con usted. Dijo que es asunto de familia. Mi cuerpo se congeló antes que la razón. Lo sabía. Cuando entró, traía un sobre en las manos y en los ojos ese tipo de lágrima que no llega a caer, solo amenaza. Hija, no hagas esto, empezó. ¿Hacer qué, mamá? Exponernos. La gente está comentando. El pastor vino a hablar conmigo. Dijo que Dios no quiere a quien avergüenza a los padres. Respiré hondo. Su fe siempre fue el escudo para todo lo que no quería discutir. Dios quiere a quien es justo, mamá. Ella negó con la cabeza. No entiendes. Estás convirtiendo nuestro dolor en espectáculo. Lo estoy convirtiendo en precedente. El silencio que siguió fue cortante. Abrió el sobre y puso sobre el escritorio fotos mías de la infancia, recortes de periódicos de la inauguración de la pastelería, la primera factura emitida a sus nombres. Todo esto aquí se construyó con trabajo. ¿Quieres destruirlo por orgullo? Miré cada imagen como quien revisa un crimen cometido por amor. No es orgullo, es coherencia. Apretó el sobre contra el pecho, los dedos temblando. Siempre fuiste la más terca. Y tú siempre pensaste que terquedad y dignidad eran la misma cosa mala. Me miró fijamente como quien intenta encontrar dentro de la mujer a la hija que perdió. ¿Crees que es bueno que todos sepan que nos equivocamos? Bueno, no. Necesario. Respiró, cansada. Tu padre no duerme desde ayer. Tal vez sea la primera noche en que piensa. Las palabras salieron más duras de lo que quería, pero no había otra forma. Mi madre se levantó despacio, como quien carga el peso de siglos, y dijo antes de salir, no necesitas ser la jueza de todos. Me quedé mirando la puerta cerrándose, y el sonido de la madera golpeando pareció definitivo. Tomé la credencial sobre el escritorio, miré el nombre grabado, doctora Elena Ramos, jueza, y me respondí a mí misma, pero necesito ser jueza de mí misma. El resto del día fue una maratón de despachos, pero nada me tocaba. Por dentro, todavía oía el eco de su voz, mezclado con el recuerdo de la niñita que, a los 7 años, soñaba con trabajar en su propia pastelería. Al anochecer, antes de salir, abrí el correo nuevamente. Había una respuesta. Propuesta recibida. Materia de relevancia social. Remitida a Presidencia para evaluación de agenda. Cerré la computadora,
Guardé la toga y miré por la ventana. La calle estaba mojada, reflejos de luz parpadeando en la acera. Del otro lado del vidrio, vi a mi padre apoyado en el auto, esperándome. No hablaba, solo miraba. Eso era lo más cerca que había estado de un pedido. Salí, me acerqué a él. El aire olía a lluvia y arrepentimiento. ¿Viniste a pelear también?, pregunté. Negó con la cabeza. No, vine a entender. Fue la primera vez que oí esa frase salir de su boca. Nos quedamos ahí, en silencio. El mundo corriendo alrededor y nosotros detenidos, finalmente en el mismo tiempo. Pero, en el fondo, yo sabía, entender no es lo mismo que aceptar. Y algo me decía que la lucha de mañana sería mayor que el caso, sería contra la herencia invisible del silencio. Cuando entré al auto, la radio estaba encendida. Una reportera leía los titulares del día. Tribunal de Justicia analiza propuesta inédita de audiencia pública sobre discriminación racial velada en comercios locales. Mi nombre vino a continuación, claro, firme, sin error de pronunciación. Mi padre apagó la radio. Quedamos callados. Y murmuró, ahora todo el barrio va a saber. Miré al frente, sin parpadear. Exactamente para eso, papá. A la mañana siguiente, el tribunal parecía más lleno de lo usual. El elevador abarrotado, los pasillos llenos de gente que no reconocía. Pasantes susurrando, periodistas esperando con micrófonos discretos, abogados caminando demasiado rápido para parecer indiferentes. Mi nombre ya había corrido. El rumor ya no era sobre el caso de la pastelería, era sobre la jueza que decidió tocar lo que todos siempre fingieron no ver. El presidente del tribunal convocó una reunión urgente. Es solo para discutir el formato de la audiencia pública, dijeron. Sabía leer entre líneas. Querían medir el tamaño de la bomba antes de que explotara. Entré a la sala de reuniones y vi la mirada de mis colegas. Mezcla de curiosidad, incomodidad y cautela. El magistrado más viejo abrió la carpeta y fue directo al punto. Doctora Elena, su propuesta es audaz. Correcta, corregí, con una sonrisa leve. Tal vez inoportuna. En un momento en que la imagen de la justicia necesita equilibrio, traer un debate tan sensible. Es exactamente lo que la justicia debe hacer cuando quiere ser justa, excelencia, equilibrar lo que siempre estuvo torcido. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que prueba nervios. Ninguno me miró a los ojos. Uno de ellos carraspeó y dijo, entendemos el mérito, pero el tema es delicado. Y, siendo su familia parte del caso, existe el riesgo de personalidad. Riesgo de personalidad existe cuando alguien actúa por venganza. Yo actúo por convicción. El magistrado más joven me observaba en silencio, intrigado. Finalmente, habló. Doctora, ¿realmente quiere bancar toda esta exposición? El público es cruel. Peor que el público es el silencio. Mata lentamente. Salí de la reunión con el cuerpo tenso, pero el paso firme. Sabía que cada palabra mía sería analizada, distorsionada, cuestionada, y aún así, no retrocedería. Era como manejar en carretera mojada. El miedo resbala, pero la dirección debe continuar recta. Volví a mi oficina y encontré un ramo de flores sobre el escritorio. Sin tarjeta. Solo una nota corta, mecanografiada, como si alguien quisiera parecer neutral. No todo dolor necesita ser público. Piensa bien. Sonreí de lado. Cuando el coraje comienza a molestar, los consejos aparecen con perfume caro. Tomé las flores, olí por educación y las puse en la basura. Luego, abrí la computadora y comencé a revisar el acta de la reunión. Cada argumento de ellos era una confirmación de por qué esa audiencia necesitaba suceder. En medio de esto, un sonido de notificación. Mensaje nuevo de un número desconocido. Tienes coraje, doctora. Lo admiro. Pero cuidado, la gente que molesta demasiado suele pagar caro. Bloqueé el número sin responder. Abrí la carpeta con los documentos del caso de la pastelería y vi, por primera vez, los testimonios completos de las víctimas. 3 adolescentes negros. Uno de ellos decía, solo queríamos comprar pan de miel. La mujer dijo que se había acabado. Cuando llegó una chica blanca después, le vendió. Otro escribió, el guardia nos hizo mostrar la mochila. Dijo que era regla.
La regla nunca valía para otros. Leí y cerré los ojos. Por un segundo, volví a ese mostrador, el olor a azúcar quemado, la sonrisa entrenada de mi madre, los ojos que desviaban de lo que dolía. Tomé la pluma y escribí una nota en el margen. Cuando el prejuicio es rutina, deja de ser error. Se vuelve método. Mientras leía, el interfono sonó. Era la secretaria. Doctora, hay una reportera de TV Justicia pidiendo una entrevista sobre la audiencia. Dijo que quiere oír su motivación personal. Pensé por un instante. Dile que solo hablo cuando el edicto sea publicado. Sí, señora. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana. El cielo estaba claro, pero pesado, el tipo de día que parece prometer tormenta. Al final del día, tomé el celular y grabé un audio rápido para mi grupo de exalumnas de la Defensoría. Si alguna vez te llaman exagerada, es porque estás llegando cerca de la herida correcta. No retrocedas. Aprieta. Ahí es donde la verdad duele. Lo envié y dejé el aparato sobre la mesa. Si alguna vez sentiste el peso de luchar sola, y aún así elegiste continuar, deja tu comentario aquí. Esta historia es sobre coraje, pero también sobre resistencia. Y resistencia compartida es el tipo de fuerza que el mundo no sabe contener. Miré nuevamente la pila de papeles y pensé en todo lo que todavía vendría. La audiencia, las miradas, los titulares, mi madre tal vez viendo por televisión. Suspiré. El miedo todavía existía, pero ahora tenía otro nombre, propósito. Y mientras apagaba la luz de la oficina, vi mi reflejo en la ventana y me di cuenta. Lo que ellos llamaban exageración era solo el sonido de mi voz sin filtro. Cuando el elevador se abrió, encontré un sobre oscuro en el piso, sin remitente. Dentro, un pendrive. Y un post-it pegado encima, escrito a mano. ¿Crees que sabes toda la verdad, doctora? El pendrive pesaba más de lo que debía. Pequeño, frío, inofensivo a primera vista, pero la experiencia me enseñó que siempre es así que la verdad llega, disfrazada de cosa banal. Sostuve el objeto entre los dedos y sentí un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento. Aquello tenía olor a pista, a amenaza, o a ambas. Subí de vuelta a la oficina y traqué la puerta. La sala estaba sumergida en silencio, solo el sonido de la lluvia comenzando a golpear el vidrio. Conecté el pendrive a la computadora. La carpeta se abrió con un único archivo, CFT-videos internos RAR. El corazón latió más rápido. Las iniciales eran de la pastelería. Respiré hondo y hice clic. Dentro, había decenas de pequeños videos de seguridad, todos con fecha y hora. Comencé a ver. El primero mostraba el mostrador de la tienda. Mis padres en segundo plano, atendiendo clientes. El movimiento era normal hasta que 3 chicos con mochilas entraron. El gerente hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Un guardia apareció, fingiendo organizar estantes. Siguió a los muchachos por el pasillo hasta la salida. Uno de ellos miró atrás, desconfiado, y vi la expresión que reconozco de lejos, la mezcla de vergüenza y rabia de quien ya entendió el motivo del cuidado. El segundo video mostraba a una mujer negra adulta, de uniforme. Entrega un billete de 50 y, segundos después, el cajero pide confirmar con el gerente. La cámara capturó su sonrisa tensa, una sonrisa de quien aprendió que discutir es perder. Detuve el video y apoyé la frente en las manos. El aire parecía demasiado pesado para caber en los pulmones. Entre los archivos, había un documento de texto. Lo abrí. Era un informe interno de seguridad, firmado digitalmente por el gerente. Fragmentos marcados en negrita. Evitar grupos grandes de jóvenes de aspecto sospechoso. Monitorar clientes con gorras, mochilas o uniformes de escuela pública. Desalentar aglomeraciones cerca de la vitrina. Y al final, lo que me congeló, aprobado por la dirección. Marta y Joao Ramos. Los nombres de mis padres. En letras firmes, burocráticas, sin emoción. Ahí estaba la firma que transformaba el racismo cotidiano en documento oficial. Sentí algo romperse adentro, pero era un tipo nuevo de ruptura, sin lágrimas, sin desesperación. Era el chasquido de la lucidez. Tomé el teléfono y llamé al número de la Oficina de Asuntos Internos. Buenas noches. Aquí es la jueza Elena Ramos, del Tercer Juzgado Civil.
Necesito protocolizar un material anónimo que llegó a mi oficina. Potencialmente relevante para un caso en curso. Quiero registro formal, sin divulgación hasta análisis pericial. Del otro lado, la voz calma del servidor. Perfectamente, doctora. Enviaremos un equipo mañana temprano. Colgué y me quedé quieta, mirando la pantalla oscura de la computadora. La imagen reflejada en el vidrio era extraña. Yo, todavía con la toga a medias, rostro cansado y ojos más firmes que nunca. Tomé el celular y abrí el grupo de mensajes con antiguos colegas de la defensoría. Escribí una frase corta. Cuando las pruebas llegan solas, es señal de que alguien quiere que la verdad respire. Recibí un emoji de puño alzado y otro de corazón. Sonreí levemente. Me quedé imaginando quién habría enviado aquello. ¿Un empleado arrepentido? ¿Algún cliente inconformado? ¿O alguien de mi propia familia intentando probarme? De cualquier manera, el mensaje estaba dado. No solo estaban siendo juzgados, estaban siendo observados. Miré por la ventana. La lluvia engrosaba, dibujando largas huellas en el vidrio. Cada gota parecía un archivo nuevo cayendo del cielo, lavando el polvo de la hipocresía. Tomé la credencial, me la quité del cuello y la dejé sobre la mesa. Sentí el peso del símbolo, el nombre, el cargo, la autoridad. Era curioso, tantos años tratando de ser reconocida por esto, y ahora el título me parecía demasiado pequeño comparado con la responsabilidad que traía. Antes de salir, grabé un audio corto en el celular, casi como un diario. A veces, la sangre duele más que el sistema. Pero es exactamente por eso que no podemos parar. No se trata de castigar a mis padres, se trata de desarmar el mecanismo que los creó. Mañana, cuando esta prueba entre en el proceso, el país entero va a tener que mirar lo que llama costumbre y admitir que el nombre de eso es crimen. Guardé el archivo. Cerré la computadora. Cuando salí de la oficina, el pasillo estaba vacío, y las luces del tribunal parpadeaban bajo el temporal. En el fondo, el eco de mis pasos parecía el sonido de un veredicto aproximándose. Me detuve por un instante frente al letrero dorado en la pared. Palacio de Justicia. Toqué las letras frías con la punta de los dedos y susurré. Que sea, entonces. Pero que esta vez, sirva a todos. Salí a la calle. La lluvia me recibió sin piedad. Y dejé que me mojara. Era el tipo de purificación que viene cuando la verdad finalmente decide mostrarse. En el camino al auto, un mensaje nuevo iluminó la pantalla del celular. Un número desconocido, sin foto de perfil. Pensaste que la vergüenza era de ellos. Pero todavía no viste todo lo que la familia esconde. El celular vibraba en mi mano, el mensaje todavía encendido en la pantalla como una amenaza escrita en fuego. Pensaste que la vergüenza era de ellos. Pero todavía no viste todo lo que la familia esconde. Por un segundo, me quedé inmóvil. La calle estaba desierta, la lluvia golpeando el capó del auto como tambor de guerra. El instinto dijo borrar, fingir que no vi. Pero la mujer en que me convertí aprendió a no darle la espalda a la sombra. Respiré hondo, me senté en el asiento del conductor y copié el número en un bloc de notas. Sin miedo, pero con método. En el camino de regreso a casa, el limpiaparabrisas raspando el agua parecía un metrónomo de recuerdos. Las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto, y veía, en destellos, el rostro de mi padre, rígido, silencioso, como si cargara una culpa que él mismo no sabía nombrar. Llegué a casa cerca de medianoche. Me quité la toga, la colgué en el armario y me senté en el sofá, todavía con zapatos. Tomé el celular y amplié el mensaje. Ningún remitente identificado. Ningún dato de localización. Solo la frase. Y, abajo, un enlace. El corazón se aceleró. Sabía que podía ser trampa, virus, intento de invasión, chantaje. Pero el instinto me decía que aquel era el mismo remitente del pendrive. Y si alguien estaba intentando atacarme, iba a tener que enfrentar a una jueza acostumbrada a leer entre líneas de crimen. Copié el enlace y lo abrí en una computadora aislada, sin conexión con los sistemas del tribunal. La página cargó despacio, pantalla negra, después un único video, archivo-01-familia Ramos. Hice clic. El video comenzó con imágenes antiguas, filmaciones caseras. Yo, niña, jugando en la acera de la pastelería. Mi madre barriendo la puerta,
sonriendo a la cámara. Mi padre acomodando el delantal. Era un recuerdo bueno, hasta que la grabación avanzó. La misma pastelería, años después. Cámaras de seguridad internas. Imagen granulada. En la esquina inferior de la pantalla, el mismo gerente de siempre, conversando con mi padre. El subtítulo del audio fue generado automáticamente, pero su voz era clara. Si ese tipo de cliente insiste, diga que el horno se rompió. Y listo. Mi padre respondió, mejor que tener problema después. Usted entiende. El gerente rió. Entiendo. Pero la señora Marta es más dura que usted. Y mi padre completó, riendo también. Ella aprendió con el miedo. Yo aprendí con el tiempo. Pausé el video. El aire de la sala pareció más delgado. Mi padre siempre fue el silencioso, el que dejaba que la madre resolviera, el que evitaba discusión, el que decía no es conmigo. Pero ahí estaba la prueba de que era. Dejé el video correr hasta el final. Las imágenes siguientes lo mostraban firmando un documento, después, saludando a la cámara mientras un grupo de jóvenes era despachado en la puerta de la pastelería. El subtítulo automático registraba una frase corta. Ellos vienen mucho. Mejor cortar antes de que empeore. Cerré la laptop y apoyé el rostro en las manos. No era más sobre vergüenza pública. Era sobre herencia moral. El racismo, en mi familia, no era accidente, era aprendizaje pasado como receta de torta. El celular vibró de nuevo. Nuevo mensaje. Mismo número. La verdad es peor cuando nace dentro de casa, ¿no es así? Tomé el teléfono y respondí por primera vez. ¿Quién eres? La respuesta vino casi inmediata. Alguien que también creció oyendo que debía hablar bajo. Solo que yo grabé. Aquella frase me acertó de lleno. Había rabia ahí, pero también dolor, un dolor que reconocía. ¿Qué quieres? Que la señora vea todo. Después, decida si quiere continuar fingiendo que la justicia es imparcial. Bloqueé el número y apagué el celular. Pero el cuerpo continuaba en alerta, la mente, encendida. Me levanté, fui hasta el espejo y me encaré. El reflejo devolvió una mujer con los ojos cansados y la barbilla alzada. Ya no era la niña pidiendo aprobación. Era la jueza que ahora necesitaba decidir si su coraje cabía en el mismo apellido de los culpables. Tomé el diario de anotaciones, el mismo donde registraba cada detalle de la investigación. Escribí, la verdad es puesta cura, pero también separa. Quien nace en casa dividida necesita elegir si quiere mantener el techo o dejar entrar el sol. Cerré el cuaderno y me senté a la mesa con una taza de café negro. El sabor amargo me trajo de vuelta al suelo. Sabía lo que vendría, más pruebas, más exposición, más intentos de silencio. Y sabía también que no había camino de vuelta. Tomé el celular, lo encendí de nuevo. Detective, aquí es la jueza Ramos. Necesito pericia en video entregado anónimamente. Mañana temprano. Discreción total. Sí, doctora. ¿Quiere que vaya personalmente? Quiero. Y lleve a alguien de confianza. La historia va a ponerse más grande que el proceso. Antes de dormir, dejé la toga sobre la silla, a la vista. No era escudo ni símbolo. Era recordatorio. Mi papel es no desviar la mirada, incluso cuando el rostro es el de la propia familia. Cuando cerré los ojos, el sonido del celular vibrando de nuevo cortó el cuarto. La pantalla parpadeaba una última vez antes de que la madrugada engullera todo. Mañana, a las 9 horas. Frente a la pastelería. Trae coraje. La madrugada fue demasiado larga para alguien que no durmió. La lluvia había parado, pero el aire todavía olía a relámpago. Ese olor metálico que antecede un nuevo tipo de tormenta. A las 8:45, estaba estacionada del otro lado de la calle, frente a la pastelería. Las vitrinas estaban impecables como siempre, bizcochos alineados, tartas cubiertas con merengue, y aquel letrero dorado que yo misma ayudé a pintar a los 12 años, Pastelería Ramos, desde 1983. Era irónico. Todo ahí olía a tradición, y, sin embargo, lo que sostenía aquellas paredes era el mismo prejuicio que me obligó a aprender a resistir con clase. A las 9 horas en punto, un auto negro se detuvo en la esquina. El detective Enrique bajó, acompañado de una perita. Me saludaron con un gesto discreto,
tratando de no llamar la atención. ¿Trajo el material?, preguntó él. Traje. Y traje el contexto también. Entramos juntos. La campana de la puerta sonó con ese sonido de infancia, dulce y cruel al mismo tiempo. Detrás del mostrador, mi madre. Cabello recogido, ojos rojos de quien no durmió. Al verlos, entendió todo. Dios mío, Elena, ¿llamaste a la policía a la casa? No es casa, mamá. Es establecimiento comercial bajo investigación. Ella parpadeó despacio, los labios temblando. ¿Realmente estás haciendo esto? No estoy haciendo nada, mamá. Solo dejando que lo que ya existe aparezca. El detective pidió los archivos de seguridad del sistema interno. El gerente, pálido, intentó enredar. Dijo que el disco duro había dado problema. La perita me miró, sin necesidad de traducción. Con autorización de la jueza, recolectamos el servidor. Autorizado, respondí. Recolectaron el equipo en silencio. Los clientes observaban desde lejos, algunos cuchicheando. Sentía las miradas cortando mi piel como cuchillas finas. Era el precio de exponer lo que la ciudad entera siempre fingió no ver. Mi madre vino detrás de mí, susurrando entre dientes. ¿Quieres destruir nuestra reputación? Tu padre está en casa, avergonzado. Me volví, firme. Reputación es cuando los otros piensan que eres justo. Conciencia es cuando realmente lo eres. El ruido de los embalajes siendo sellados por el perito sonaba como el cierre de una era. En el mostrador, el reloj digital marcaba las 9:37 cuando mi padre apareció en la puerta. Vestía el mismo delantal de siempre, la misma mirada cansada de todas las mañanas de mi infancia. Elena, ¿eres tú quien está haciendo esto realmente? Soy yo, papá. Me miró por largos segundos, y después solo dijo, podías haberme avisado. Y tú podías haberme escuchado antes. El detective interrumpió, necesitamos que firme el término de entrega de los equipos. Mi padre firmó. La pluma temblaba. El sonido del papel rasgando el carbón fue el único ruido en el salón. Cuando terminó, dejó la pluma sobre el mostrador y me encaró. ¿Crees que estás arreglando el mundo? No, papá. Solo no quiero vivir más dentro de uno que finge no estar roto. Salí de la pastelería con el estómago revuelto, pero el pecho abierto. Afuera, el aire fresco de la mañana parecía otro tipo de oración, no de perdón, sino de liberación. La perita me llamó aparte y susurró, hay algo que la señora necesita ver. Abrió la notebook y mostró un fragmento de los archivos recuperados del pendrive. No era solo la pastelería. Eran otros establecimientos de la ciudad, panaderías, farmacias, almacenes, todos con planillas parecidas, orientando atención diferenciada para perfiles de clientes. Era una red. Un sistema entero de discriminación disfrazada de protocolo. El corazón se disparó. El caso de mi familia era solo el primer hilo de una red mucho mayor. El detective se rascó la barbilla, atónito. Doctora, esto va a hacer ruido. Ruido es lo que sucede cuando el silencio termina, detective. Mientras conversábamos, mi celular vibró. Mensaje anónimo. El mismo número. Ahora entiendes. Ellos no son los únicos. Solo tuvieron la mala suerte de ser los primeros. Miré hacia el horizonte. La ciudad continuaba igual, pero yo veía diferente. Cada fachada comercial parecía esconder un historial entero de injusticias que siempre pasaron como rutina. Respiré hondo y dije, casi para mí, entonces no va a ser solo una audiencia. Va a ser una exposición. Si alguna vez viste el racismo esconderse detrás de un procedimiento estándar, comparte esta historia. Porque lo que se calla en una esquina, se repite en todas las demás. Y el único antídoto contra la costumbre es la luz. Mientras los policías cargaban las cajas con los discos duros sellados, el sol rompió entre las nubes. La luz golpeó la vitrina e hizo brillar el letrero dorado, Pastelería Ramos, desde 1983. Pero en aquel reflejo, vi otra inscripción, invisible hasta entonces. Cambió el siglo. Ahora la receta es mía. Subí al auto, el vidrio todavía empañado por la respiración tensa, y dejé que el motor arrancara solo. Atrás de mí, mi madre lloraba en la acera,
el delantal sucio de azúcar. Miré por el retrovisor y dije bajito: así es como comienza la limpieza, mamá. Con la verdad. Y seguí, mientras atrás de mí, por primera vez, la pastelería quedaba realmente desnuda, sin vitrinas, sin excusas, sin barniz. Las noticias se esparcieron más rápido de lo que imaginaba. Al día siguiente, los portales locales ya estampaban los titulares: Red de Comercios es investigada por discriminación velada. Caso comenzó con denuncia en pastelería tradicional. Con cada clic, mi nombre aparecía entre las líneas. No como hija de nadie, sino como la jueza que rompió el silencio. El despacho se volvió un torbellino. Pilas de correos, llamadas, invitaciones a entrevistas, notas de repudio y elogios de quien nunca vi. Colegas me saludaban en el pasillo con esa media sonrisa que mezcla respeto e incomodidad, el tipo de mirada que solo existe cuando alguien hace lo que otros no tuvieron el coraje. En medio de todo esto, una carta manuscrita llegó por correo. El sobre simple, sin remitente. Reconocí la caligrafía antes de abrir. Era de mi padre. Elena, tu madre no duerme, pero necesito decir lo que ella no puede. Trajiste vergüenza para nosotros, es verdad. Pero, de algún modo, también trajiste algo que ni sé nombrar. Pasé la vida creyendo que ser respetado era lo mismo que ser aceptado. Ahora entiendo que respeto sin conciencia es solo miedo disfrazado. Todavía no sé cómo mirarte sin recordar lo que hicimos, pero quiero aprender. Tu padre. Doblé el papel y lo guardé en el cajón, sin responder. A veces, el silencio es el único idioma posible entre dos personas que finalmente vieron la misma culpa desde lados diferentes. Esa tarde del mismo día, participé de una reunión extraordinaria en el tribunal. La presidencia confirmó: la audiencia pública estaba programada. El auditorio principal sería abierto, y la prensa tendría acceso. Doctora Elena, ¿está segura de que quiere conducir personalmente?, preguntó un asesor. Estoy. Es mi jurisdicción, y es mi deber. Pero, ¿y su familia? Mi familia hace parte de la prueba, no del impedimento. Por la noche, me senté a la mesa con la televisión encendida. El reportero comentaba las investigaciones y mencionaba que otras víctimas están surgiendo. Mostraba rostros: un adolescente, una mujer anciana, un joven de uniforme. Personas que por años tragaron la misma humillación, y ahora, viendo a una mujer negra con toga levantarse, decidieron hablar también. Era eso. Era por eso. El teléfono sonó. Un número privado. Atendí. Elena. La voz era trémula, baja. Mamá. Vi los reportajes. Me imaginé. Respiró hondo. No puedo salir de casa. La gente me mira en la calle como si fuera un monstruo. Tal vez sea el precio de mirar el espejo entero por primera vez. Hablas como jueza, pero eres mi hija. Y tal vez sea hora de que veas que las dos son la misma mujer. Del otro lado de la línea. Silencio. Después, solo una frase: ¿puedo ir a la audiencia? Puedes. Pero para escuchar, no para defenderte. Colgué. Me quedé mirando la taza de café enfriándose en la mesa. El sabor amargo parecía caber en el día entero. Esa noche, abrí la laptop y comencé a revisar el discurso de apertura que haría en la audiencia. Cada palabra era elegida con cuidado, como quien cose una herida. Sabía que aquel texto no era solo sobre racismo institucional, era sobre herencia emocional, sobre el peso que el color carga incluso dentro de casa. Escribí: el racismo no se sostiene solo en las leyes, sino en las pequeñas concesiones cotidianas. En sonrisas que evitan conflicto. En frases que dicen: no es para tanto. En el miedo de perder el poco respeto que el mundo concede. Hoy, no estamos aquí para castigar individuos, sino para desmontar el sistema que los formó. Borré el punto final. Respiré. Reescribí. Y, sí, también para mirar a los ojos de quienes nos enseñaron el miedo. Cerré la notebook y me recosté en la silla. El reloj marcaba las 23:47. La ciudad dormía, pero yo no. Sabía que, a partir de ahí, nada más sería solo jurídico. Sería personal, político, ancestral. A la mañana siguiente, cuando estacioné en el tribunal, la plaza estaba abarrotada. Reporteros, estudiantes,
curiosos. Entre los rostros, uno me detuvo, mi madre, de vestido simple y mirada cansada, sentada en la primera fila del auditorio, al lado de un grupo de jóvenes negros. Y, por primera vez, me di cuenta, no estaba ahí para esconderse. Estaba ahí para presenciar. El auditorio olía a papel impreso y expectativa. Las luces blancas se reflejaban en el piso de mármol, y el murmullo de las voces creaba una tensión que vibraba en el aire, como si la propia ciudad hubiera contenido la respiración. Cámaras de TV alineadas al costado, micrófonos preparados. Y ahí, en el centro, la mesa de audiencia con la placa dorada. Audiencia pública, discriminación velada en establecimientos comerciales. Me senté en la mesa principal, la toga descansando en los hombros con el peso de todo lo que vino antes. Cuando miré al público, vi de todo: periodistas, estudiantes de derecho, comerciantes, activistas, curiosos, y, justo en medio de la primera fila, mi madre. Su rostro estaba sereno, pero su mirada era una mezcla de orgullo, miedo y rendición. Sostenía el mismo pañuelo que usaba cuando me llevaba a la escuela. Reconocería aquella tela incluso en la oscuridad. El micrófono se encendió. Declaro abierta esta audiencia pública. El sonido de mi propia voz me atravesó. Firme, madura, irreversible. Expliqué el propósito: investigar prácticas sistemáticas de exclusión racial disfrazadas de protocolos de seguridad. Reforcé que no se trataba de venganza, sino de reparación. Y que justicia no es espectáculo, es espejo. Mientras hablaba, el público se dividía entre ojos atentos y miradas incómodas. Algunas personas asentían en aprobación, otras cruzaban los brazos, defensivas. Pero todos escuchaban. Y eso ya era victoria. El primero en declarar fue uno de los adolescentes que aparecían en los videos de la pastelería. Voz trémula, pero decidida. Solo queríamos comprar pan de miel. Solo eso. Pero la señora dijo que ya no vendía a grupos de escuela. Entonces llegó una mujer blanca y compró el mismo dulce. Fue cuando entendí que el problema era yo. El silencio después del testimonio fue absoluto. Se podía oír el sonido del aire acondicionado. Mi madre bajó los ojos. Siguieron otros testimonios. Trabajadores negros de otros comercios. Clientes que describían requisas disfrazadas, miradas sospechosas, atenciones interrumpidas. La ciudad entera parecía desplegarse ante mí, mostrando lo que siempre fingió no existir. Entre los declarantes, un hombre mayor se levantó, sombrero en mano, voz ronca. Fui seguridad en panadería. Me dijeron que siguiera a clientes sospechosos. ¿Pero sabe qué era sospechoso? Color oscuro, ropa simple. Obedecí, porque necesitaba el empleo. Hoy veo, era solo miedo disfrazado de regla. Cada palabra era una piedra retirada de un muro que llevamos generaciones levantando. Cuando terminó, el público lo aplaudió de pie. Durante el receso, mi madre vino hasta mí. Elena, yo no sabía que era tanto así. Sabías, mamá. Solo nunca quisiste ver. Respiró hondo, los ojos llorosos. ¿Crees que todavía hay tiempo de arreglar? Para quien quiere aprender, siempre hay. Asintió despacio. Estoy intentando. Entonces comienza quedándote hasta el final. Volvimos al plenario. El último declarante fue el detective Enrique. Presentó las pruebas periciales, las planillas, los correos, los videos, y, finalmente, el informe final confirmando la red de discriminación entre los comercios. Cuando mostró el último documento en la pantalla grande, la sala contuvo el aliento. Ahí estaba, en la cima de la lista, la firma digital de la pastelería, y justo debajo, decenas de otros establecimientos de la ciudad. Esto no es un caso aislado, dijo el detective. Es un comportamiento aprendido, pasado adelante como manual invisible. Y comenzó mucho antes de esta generación. Miré al público. Vi gente llorando. Vi periodistas escribiendo frenéticamente. Vi a mi madre con la cabeza alzada, finalmente sin negar. Tomé el micrófono y cerré la sesión con la voz firme, pero embargada. Hoy, este tribunal no juzga personas. Juzga hábitos. Juzga la herencia del miedo disfrazado de buenas maneras. Juzga el silencio que llamamos prudencia. Y, si hay culpa,
no reside solo en los acusados, sino en todos los que prefirieron la paz a la verdad. Una pausa. Miré a mi madre. Ella no desvió la mirada. No es fácil ser la primera en romper el pacto del silencio. Pero, a veces, el amor también se manifiesta cuando decidimos no proteger más el error. El público se levantó en aplausos lentos, densos, emocionados. Sentí las piernas temblar, pero el corazón estaba calmo. La justicia, por primera vez, parecía hablar mi idioma. Si esta historia te recordó algo que viviste, una mirada cruzada, una exclusión disfrazada, un no es para tanto, comparte. Porque cada vez que alguien reconoce lo que antes fingía no ver, un muro cae. Mientras la sala se vaciaba, permanecí sentada por algunos minutos, observando la silla donde mi madre había estado. Su pañuelo quedó olvidado sobre el asiento. Lo tomé con cuidado, lo doblé y lo guardé en el bolsillo interno de la toga. Afuera, la prensa esperaba. Flashes, preguntas, micrófonos. Un reportero gritó: «Doctora Elena, ¿cuál es el sentimiento después de esta audiencia histórica?». Respondí con calma, sin dudar: la justicia no tiene color. Pero por mucho tiempo tuvo dueño. Hoy, tiene voz. Y atravesé el pasillo llena de una certeza inédita. Lo que comenzó como escándalo familiar se había vuelto manifiesto colectivo. En medio del tumulto, una funcionaria corrió hasta mí con el celular en la mano. «Doctora, llegó un video nuevo al correo oficial. El asunto dice: la historia aún no terminó». Volví al despacho todavía con el sonido de los aplausos resonando en los oídos. Las paredes parecían más altas, el aire más denso. La sensación era de que el silencio, después de tanto ruido, ganaba peso. Cerré la puerta detrás de mí y me senté frente a la computadora. El correo estaba ahí, en la cima de la bandeja de entrada, con el asunto que la funcionaria mencionara: la historia aún no terminó. El remitente era anónimo, pero la dirección parecía creada especialmente para aquello: justiciacompruebas. Respiré hondo y hice clic. Dentro, un único enlace de video. Ningún texto, ninguna explicación. Solo el título: Archivo 02, Ramos-familia MP4. Apreté el play. La pantalla mostró un ambiente conocido, el depósito en el fondo de la pastelería, el mismo donde yo jugaba cuando niña. La grabación era reciente. Mis padres estaban ahí, sentados frente a frente. La cámara parecía escondida, filmando desde arriba. La voz de mi madre surgió primero, trémula. No sabía que ella llegaría tan lejos, Joao. Debías haber parado esto antes. Y decir que, Marta, que siempre supimos que hacíamos mal y continuamos porque daba ganancias. El silencio siguiente fue del tipo que no se explica. Elena solo hizo lo que nosotros debíamos haber hecho. Pero no quiero ver el nombre de nuestra familia destruido. El nombre no está siendo destruido, Marta. Está siendo devuelto a quien merece llevarlo. Aquella frase me atravesó como cuchillo y cura al mismo tiempo. Mi padre, por primera vez, parecía entender. El video siguió. Se levantó, fue hasta un estante y sacó una caja antigua de cartón. Dentro, recortes de periódico, fotografías, anotaciones. En la cima, una hoja amarillenta con el sello de un banco: Crédito Especial, Programa Municipal de Incentivo Comercial 1984. El documento mostraba que la pastelería solo existió porque un comerciante blanco, dueño de un mercado local, había usado el nombre de mi padre como testaferro para recibir un financiamiento negado a él por ser negro. A cambio, mi padre había aceptado dividir las ganancias y mantener el perfil discreto de la tienda. Era un pacto sucio. Un pacto que explicaba todo: el miedo, la sumisión, la prudencia que mi familia tanto cultivaba. Me dijeron que era la única manera de abrir negocio en aquella época, confesaba mi padre en el video. Acepté porque quería ser respetado. Pero el precio fue borrar quién era yo. Y el respeto nunca vino, respondió mi madre, llorando. Solo el miedo de perder lo que nunca fue nuestro. Pausé el video. Apoyé la espalda en la silla, intentando respirar. Aquello era más que una revelación, era la genealogía de la vergüenza. Abrí un nuevo documento y comencé a teclear el informe:
Pruebas adicionales apuntan que la discriminación practicada por la pastelería Ramos tiene origen estructural, vinculada a un acuerdo histórico de carácter racial y económico. Lo que se perpetuó por décadas bajo la apariencia de tradición fue, en realidad, un sistema de complicidad. Las palabras salían casi solas. No había rabia, ni piedad. Solo una lucidez fría, necesaria. Cuando terminé, cerré la laptop y me quedé mirando la ciudad por la ventana. El atardecer se reflejaba en los edificios como si el mundo se hubiera convertido en espejo. Allá abajo, la plaza donde la audiencia había sucedido todavía estaba llena. Jóvenes sacaban fotos frente al tribunal. Carteles improvisados decían, no es exageración, es resistencia. La justicia tiene rostro. Mi celular vibró. Un nuevo mensaje del número anónimo. Ahora sabes de dónde vino el silencio. ¿Qué vas a hacer con él? Paré por un instante antes de responder, transformarlo en sonido. Envié. Me quedé mirando la pantalla oscurecerse, reflejando mi rostro. La mujer que me enfrentaba ahí ya no era hija intentando probar algo. Era la voz de una generación entera que finalmente tenía nombre, cargo y coraje. En el mismo instante, el teléfono fijo del despacho sonó. La secretaria atendió y me llamó, afligida. Doctora Elena, hay una llamada urgente de la prensa internacional. Quieren confirmar si la señora va a presentar ese nuevo video en la segunda audiencia pública. Tomé el teléfono. Sí, respondí, con calma. Y no solo presentarlo. ¿Cómo así, doctora? Voy a comenzar el testimonio con él. Colgué, miré otra vez por la ventana y murmuré para mí misma, si el silencio fue herencia, que la verdad sea el testamento. En la mañana de la segunda audiencia, el tribunal parecía otro. La fachada del edificio estaba cubierta por pancartas, cámaras, estudiantes y carteles improvisados. El aire tenía olor a café, lluvia leve y urgencia histórica. Caminé por el pasillo central en silencio, no por miedo, sino por reverencia. Sabía el peso de aquel instante. Cuando entré en el auditorio, la platea se levantó. No por aplauso, sino por respeto. Había una quietud viva, un tipo de silencio que precede al cambio. Sobre la mesa principal, el pendrive que contenía el nuevo video. Pequeñito, plateado, igual al primero que recibí, pero ahora símbolo de algo mayor, la verdad sin dueño. Tomé el micrófono. Hoy, la audiencia no es apenas sobre la pastelería Ramos. Es sobre todo lo que la palabra, respeto, intentó encubrir por décadas. Mis manos estaban firmes. Y lo que vamos a mirar ahora no es una denuncia. Es un espejo. El video comenzó. El auditorio se sumergió en un silencio profundo. La voz de mi padre sonaba nítida en el altavoz. El respeto nunca vino. Solo el miedo de perder lo que nunca fue nuestro. Algunos periodistas bajaron las cámaras, incapaces de registrar el peso del momento. La imagen mostraba a mis padres frente a la caja de documentos, la confesión, el pacto, la herencia de silencio. Cuando terminó, nadie aplaudió. El sonido más audible fue el de las respiraciones contenidas. Hablé, mirando a la platea, y, principalmente, a mi madre, sentada en la primera fila. La historia de mi familia no es excepción. Es regla. Es el retrato de un país que aprendió a disfrazar el prejuicio de buenas maneras, y a llamar cobardía tradición. Pero llegó el tiempo de devolver los nombres a las verdades. El nombre del miedo es control. El nombre de la vergüenza es omisión. Y el nombre de la justicia es coraje. Una mujer en el público comenzó a llorar. Otra se levantó y gritó, «Gracias», y el grito se volvió coro. La emoción tomó el salón entero. Por primera vez, el tribunal no parecía tribunal. Parecía un bautizo colectivo. Bajé de la mesa, caminé hasta mi madre. Le entregué el pañuelo que todavía guardaba en el bolsillo de la toga. No necesitas esconder las lágrimas, mamá. También son parte de la cura. Sostuvo mi mano, la voz embargada. Y tú, eres la parte que nunca supe crear. Sonreí, por primera vez en días. Detrás de nosotras, el detective Enrique se aproximó y susurró, «Doctora, esto ya está repercutiendo fuera del país. La prensa extranjera lo está llamando, el caso Ramos, punto». «Déjalos llamarlo así», respondí. «Que al menos una vez,
nuestro nombre sirva para arreglar lo que ayudó a dañar. El resto del día fue una sucesión de entrevistas, abrazos, lágrimas y silencios necesarios. Las pruebas serían remitidas a la corregiduría, las investigaciones continuarían. Pero, dentro de mí, la sentencia ya estaba dada, no había vuelta atrás. Al atardecer, salí por la puerta lateral del tribunal, escapando de las cámaras. La luz del final de la tarde caía sobre la plaza, dorada, cálida. Los jóvenes que habían declarado ahora sacaban fotos sonriendo. Vi en ellos lo que nunca tuve, la certeza de pertenecer. Caminé hasta el auto. A mitad de camino, una joven negra, de tal vez 17 años, me detuvo. Doctora Elena, ¿puedo decirte algo? ¿Puedes? Cuando te vi en la TV, entendí que no necesitaba pedir disculpas por existir. Me quedé sin voz por un instante. Sostuve su hombro y respondí, entonces ya valió todo. Ella sonrió, y se fue. Me senté en el auto, miré el reflejo en el retrovisor. La mujer que me enfrentaba ahora no cargaba más culpa. Respiré hondo y susurré, mi padre tenía razón, el respeto no vino. Pero yo sí. Miré por la ventana, el sol desapareciendo detrás del tribunal. Si esta historia te atravesó, si alguna vez tuviste que reconstruir tu dignidad en silencio, si ya transformaste herida en fuerza, suscríbete aquí. Porque cuando una mujer negra levanta la voz, no es solo por sí, es por todas las que vinieron antes y por las que aún vendrán. Giré la llave, el motor ronroneó, y la radio, como si el universo entendiera el momento, comenzó a tocar una canción antigua que mi padre escuchaba en las madrugadas de la pastelería. Sonreí. Y antes de partir, miré el tribunal iluminado y dije bajito, justicia hecha. Historia reescrita. Y, por primera vez, herencia limpia.